Las palabras del banquero central. Saludamos a Jorge Díaz Cardiel, socio director de Advice Strategic Consultants, con quien vamos a analizar a continuación los escenarios clave que tenemos que vigilar en estos momentos cuando hablamos sobre todo de Estados Unidos, por supuesto, pero también del entorno geopolítico. Jorge, muy buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Encantado de estar contigo. Bueno, Jorge, enseguida te pregunto por las últimas declaraciones de Janet Yellen, pero antes sí que quería aprovechar para poner el foco en esta segunda jornada de reunión de ministros de Exteriores de la OTAN. Hoy, sobre todo, el tema central pasaba más por China como desafío sistémico. Cito palabras textuales de la alianza. Ayer el tema central fue el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, aunque sí que es cierto que de puertas para afuera Jens Stoltenberg los principales mensajes que nos ha trasladado hoy seguían siendo de el apoyo que mantiene la OTAN para Ucrania, para que consiga vencer en el actual conflicto bélico. Decía, no vamos a dejar de lado a Ucrania, tampoco lo vamos a hacer con otros países que ahora mismo sientan la presión de Rusia, pero sí que me gustaría que nos detuviésemos más sobre la visión que empieza a trasladar la OTAN respecto a China como un desafío sistémico. Aquí hay que decir que hay voces discrepantes. No todos los países tienen bajo el mismo prisma a China, podríamos decir. Hay quienes consideran que China va a ser un actor crucial en el conflicto bélico, quien puede ser un actor crucial en tema de acuerdos comerciales de cara a futuro, siendo la segunda potencia económica mundial, pero sí que hay algunas voces internas dentro de la OTAN, dentro de los países occidentales, que advierten de los riesgos sistémicos que podría suponer a China, y de hecho estamos viendo cómo en la OTAN se está redactando un documento interno que va a intentar evaluar y calibrar todos esos riesgos de cara a poder prepararse para cualquier tipo de shock. Insisten en que no hay que depender de China como se dependía de Rusia, dice en pocas palabras el consenso de la OTAN, que hay que aprender de este error, ¿no? Citando textualmente, porque al final estos son palabras literales de muchos miembros de la OTAN. ¿Cómo estás viendo este entorno? Marta, lo has descrito tú de cine. Diría que poco me queda que añadir a mí, pero en referencia al documento que has mencionado, diré que, entre comillas, es una copia del documento sobre seguridad nacional que hace un par de meses hizo público el presidente Biden y que, curiosamente, en Europa, al menos por parte de los medios de comunicación, pasó desapercibido. Allí se dice textualmente también que la principal amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos es China, y eso pasa por la producción, eso pasa por las tecnológicas, eso pasa por la ciberseguridad, eso pasa por Taiwán, en fin, China como principal amenaza para el liderazgo de Estados Unidos en el mundo. ¿Quién manda en la OTAN? ¿Quién fundó la OTAN? ¿Quién financia esencialmente a la OTAN? Estados Unidos. Recordemos que se creó como un organismo para defenderse de la antigua Unión Soviética y los países que estaban bajo la órbita comunista de la URSS. Hoy, muchos de esos países y varios de los estados o exrepúblicas soviéticas o forman parte de la OTAN o pues quieren formar parte de la OTAN. Y ahí viene la segunda cuestión, que tú has sacado muy bien a colación, y es la segunda gran amenaza que contempla la OTAN, y es Rusia, pero que también se refleja en este documento sobre seguridad nacional que enunció Biden hace un par de meses, donde Rusia es la segunda gran amenaza. Lo que pasa es que, aunque Estados Unidos plantee que para ella Rusia es un problema, quien lo sufre en sus carnes más directamente son, para empezar, lo que toda la vida se ha llamado en política internacional de buffer states, aquellos estados que, digamos, están entre la Europa continental o la Europa occidental, mejor dicho, y Rusia. Y ahí tenemos
desde Polonia en el norte a los países balcánicos o Grecia en el sur, que sienten fuertemente la amenaza expansionista de Rusia. En el caso de Alemania, que también has mencionado muy bien, yo no hablaría de la palabra autarquía, pero sí diría tres cosas. Primero, Alemania ya sabemos que no, entre comillas, no tiene derecho a tener un ejército como Japón. Desde la Segunda Guerra Mundial tiene un ejército, para entendernos, entre comillas, simbólico, por lo cual depende a esos efectos de la OTAN. Segundo, económicamente es, tú lo has dicho, es la potencia, el motor económico de Europa. Alemania está cansada de serlo. ¿Por qué? Pues porque entre los prejuicios que la sociedad alemana sigue teniendo con respecto a ciertos países de Europa, sobre todo los del sur, de quienes siente fuertemente que está subvencionando desde hace 30 años, mientras supuestamente ellos trabajan muchísimas horas. En fin, que vengan aquí a España, al sector de la restauración, donde tienen a 300.000 jubilados viviendo la vida loca, y que vean cómo trabajan los camareros españoles, 12, 14 y 16 horas diarias. En fin, quiero decir, los prejuicios no siempre son, las ideas preconcebidas no siempre son ciertas, pero sí es una certeza que Alemania está cansada de tirar de Europa. Es decir, ¿y por qué me tengo que sacrificar yo a propósito de la guerra con Ucrania sobre el gas, por ejemplo? ¿Por qué voy a pasar yo frío? ¿Qué tengo yo de malo con los rusos? Si ya tuve una guerra hace la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. ¿Alemania es autosuficiente? Hasta cierto punto sí, pero necesita de la globalización, lo cual no significa formar parte de entidades multipolares, que diría el expresidente Barack Obama, que es lo que en estos momentos está en horas bajas. Es decir, hay una creciente creencia en países fuertes económicamente hablando, como Francia, y de ahí la visita de Macron al presidente Biden 4 días, o Alemania, países con industria, con fábricas, con energía propia, porque Macron dirá, como tú has comentado, que, oye, el carbón, las energías fósiles, está muy bien hablar de la transición energética hacia las renovables, cuando en su caso ha decidido y está aprobado en el Parlamento francés que se van a construir 50 centrales nucleares en el país galo. Los británicos, bueno, aunque no formen parte ya de la Unión Europea, pero también han dicho que van a construir otras 50 centrales nucleares. Es decir, oye, no al carbón, pero sí a la energía nuclear. Pues, ¿es una postura hipócrita? No, es una postura que mira por sus intereses en primera instancia, en primer lugar. Están ya cansados estos países ricos, es decir, Reino Unido por un lado, Francia y Alemania, de ser los que tengan que tirar del carro. Y en el caso de Estados Unidos, y con esto ya acabo esta larga intervención, Marta, Estados Unidos utiliza a Europa como, también se dice en política internacional o en finanzas, como proxies, es decir, como intermediarios que le hacen el trabajo sucio, porque no hay tropas norteamericanas que sepamos en territorio ucraniano. Puede que haya fuerzas especiales y no nos enteramos, pero, en fin, son los europeos los que están en primera línea de fuego, entre comillas, haciendo la guerra a favor de Estados Unidos. Y en China, o con respecto a China, pasa exactamente lo mismo con países como Corea del Sur, Japón, Australia, que dependen de Estados Unidos, pero que son los primeros, son la primera línea de defensa frente a China. Y con esto, Marta, termino esta tremenda intervención.
Cierto, Jorge, muchas más cosas, porque ahora mismo, como decimos, está hablando Janet Yellen, la secretaria de Tesoro de Estados Unidos, en un evento del New York Times, en el que, por cierto, también estaba invitado Sam Bankman-Fried, el fundador de FTX, y está diciendo Janet Yellen cosas bastante interesantes, y justo como empezábamos a hablar de China y estábamos poniendo el foco en ello, está diciendo Janet Yellen en estos momentos que cree que China y Estados Unidos van a conseguir mantener una estrecha relación a futuro. Dice que las empresas de Estados Unidos tienen que considerar los riesgos de los movimientos, cualquier movimiento que pueda hacer China respecto a Taiwán. Además, Janet Yellen ha hablado directamente de la política cero COVID de China, de los riesgos que entraña esa política todavía restrictiva para los ciudadanos chinos. Las consecuencias, ha hablado sobre todo a escala mundial. Claro, aquí nos preguntamos por qué Yellen confía tanto en que las relaciones Estados Unidos-China van a conseguir ir hacia un buen camino cuando estamos viendo claramente cuál es la estrategia ahora mismo en política exterior de Joe Biden, que es intentar evitar a toda costa que China consiga los semiconductores más avanzados. Hombre, no sé yo hasta qué punto China eso se lo toma bien como para estrechar lazos con Joe Biden. Pues hay dos cuestiones, por simplificar al inicio de la exposición. Primero, que recordemos que Janet Yellen es una mujer que entró en política con Barack Obama. Fue nombrada por él presidenta de la Reserva Federal y que junto con Hillary Clinton y con Timothy Geithner, que era secretario del Tesoro entonces, se inició lo que se llamó el diálogo económico y estratégico con China, a iniciativa del presidente Obama, ya digo, implicando a Hillary Clinton en el Departamento de Estado, a Janet Yellen desde la Reserva Federal y a Timothy Geithner al frente del Tesoro. Ella tiene, digamos, todavía ese, en inglés se diría ese mindset en la cabeza de, oye, hay que llegar a acuerdos con China porque la confrontación no es buena. Un ejemplo, pues muy obvio. ¿Qué le pasa o qué le pasaría a Apple si los problemas de producción en China como consecuencia de esas políticas de cero COVID, por tanto, confinamientos extremos, trabajadores que se dejan la vida en estas empresas o empresas que tienen 1 millón de habitantes trabajando 18 horas diarias con un cuenco de arroz? Esto no es una exageración, hay que haber estado allí para verlo. Y si se ve, pues impresiona. No me extraña que se enfrenten con la policía. Pero mientras tanto, los componentes tecnológicos que dan lugar al iPhone o al iPad cara a la campaña de Navidad, en este caso de Apple, podrían estar en tela de juicio. Pues eso lo ve Janet Yellen y que dice, pues oye, mira, hay que salvar la campaña de Navidad. ¿Por qué? Pues porque el consumo es el 70% del PIB americano y Apple es un ejemplo, pero es un ejemplo formidable, porque como sabemos, en muchas categorías de producto tecnológicos y de gran consumo es el número 1. Eso por un lado. Segundo, Biden, por los hechos lo conoceréis, sigue las mismas políticas, pero con palabras quizá distintas que el presidente Trump. Es decir, todas las restricciones, que sería largo enumerar y podemos estar aquí 6 días hablando de ellas, tecnológicas, para que, por ejemplo, Huawei utilice sus redes en Estados Unidos, ojo, y después en Europa, donde todas las compañías de telecomunicaciones han dejado de utilizar Huawei por presión de Estados Unidos. Y Xiaomi, Oppo, Alibaba, Tencent, ByteDance, son los grandes conglomerados chinos. En Estados Unidos están cuasi vetados, sujetos a escrutinio y en gran parte por miedo a la competencia que le puedan hacer
a las empresas Big Tech americanas, por un lado, por otro, porque ya hay más pruebas, es decir, hay más pruebas que árboles en un bosque, por decir una chorrada, pero bueno, por comparación, quiero decir, hay más pruebas y evidencias de ataques, ciberataques hechos por compañías chinas que en última instancia tienen por principal accionista al Estado chino o al ejército chino en los últimos 10 años, y si a Trump aquellas prácticas le parecieron infames, a Joe Biden, que pertenece a otra generación más parecida a la de Trump, una generación de confrontación que viene de la Guerra Fría, pues dice, cóncholes, ¿qué pinto yo con un AMD que antes habéis citado que había subido 1.5 en bolsa, Nvidia, Intel, todo el sector de semiconductores americano que nació allí, pues se ve amenazado por China, porque los componentes proceden de allí, con lo cual la primera gran decisión de Biden a ese respecto es que los componentes y las fábricas y los trabajadores estén en Estados Unidos. A propósito de lo cual, eso supone inversiones. Y cuando uno hace inversiones, en la mayor parte de las veces se endeuda, lo cual nos lleva al discurso de la Reserva Federal de Jerome Powell de hoy, que tú antes hacías referencia a las 7:30 de la tarde, hora española, que será muy interesante ver, aun cuando no se prevén, digamos, grandes sorpresas, pero que ciertamente los costes de financiación elevados no ayudan a las inversiones en tecnologías de la información de las empresas americanas. Entonces, por resumir dos ideas, el presidente Biden no ha quitado ninguna de las medidas, digamos, anticompetitivas contra China que había puesto en marcha el presidente Trump. De hecho, las ha aumentado, corregido y aumentado. En segundo lugar, Janet Yellen pertenece a otro entorno intelectual distinto, que es el de la época de Barack Obama, y donde efectivamente busca la colaboración en lugar de la confrontación. Y en ese sentido, dentro del gobierno americano hay sus más y sus menos, pero por ahora lo que está primando, o el ala que está venciendo por ahora, es la de aquellos que prefieren la confrontación en el ámbito económico, en el ámbito tecnológico, en la ciberseguridad, aunque evidentemente no en el caso de una confrontación bélica. Aunque bueno, hago un paréntesis, no sé si seguramente tú recordarás como yo que hace escasamente un mes y medio en la cadena de televisión CBS, donde se celebra un programa que es el más famoso de América, 60 Minutes, el presentador le preguntó a Joe Biden qué pasaría si China invadiera Taiwán. Sorprendentemente, lo que dijo textualmente Biden hace mes y medio es: Estados Unidos iría a la guerra. Eso sorprendió al presentador de 60 Minutes en la CBS y volvió a preguntarle: perdone, ¿ha dicho que iríamos a la guerra? ¿Que hombres y mujeres americanas irían a luchar allí? Y le dijo Biden: sí, rotundamente sí. Es decir, que como se ve, el mindset intelectual de Biden es muy agresivo versus el de Janet Yellen, cuyas responsabilidades son estrictamente económicas, y las de Biden son globales, y parece que le preocupa más la seguridad nacional que la economía. Pues Jorge, nosotros nos quedamos con ese análisis. Muchísimas gracias, Jorge Díaz Cardiel, desde Advice Strategy Consultants. Un placer. Marta, como siempre, encantado de estar contigo y con Negocios Televisión. Pues nosotros nos quedamos con estas referencias.